Bueno, le puse el Salón de los Espejos y es una frase que me ha venido en varias cosas que he estado en estos últimos tiempos, ¿no? En mi experiencia como consultora organizacional, usando psicodrama o no, usando coaching o no, siendo simplemente facilitador o consultor, con esa mirada amplia de la consultoría, me he dado cuenta de que cuando nosotros entramos a una organización, estamos entrando a un salón de los espejos. Las personas se observan a través de nosotros, ya seamos consultores, psicodramatistas o coaches. ¿Okay? Nosotros somos el vehículo que permite que ellos puedan ver sus reflejos. Por eso me parece que es una palabra, una metáfora que me gusta, la voy a utilizar en varias cosas y aquí la estoy estrenando. Y la primera cosa que le voy a pedir es que coloquemos todos la vista de galería y vamos a mirarnos los que podamos encender las cámaras. Vamos a tener esa oportunidad de vernos y pues tenemos la oportunidad de, aunque supuestamente el Zoom en teoría nos vuelve un poco más pasivos que activos, ¿ok? Tenemos la oportunidad de vernos la cara, de vernos a los ojos y contactar con algunas miradas de algunas personas conocidas que están por allí, algunas que no son conocidas, y podemos empezar a experimentar lo que en psicodrama se llama tele, pero se los voy a dejar guardado en una cajita. Voy a abrir la cajita y lo voy a meter y la voy a cerrar. ¿Okay? Entonces, la invitación que les voy a hacer es la siguiente. Les voy a pedir que con sus manos representen cómo estaban minutos antes de entrar a esta charla. ¿En qué andaban ustedes? Entonces, cuando yo cuente 3, ustedes todos comienzan a utilizar sus manos para mostrar en qué estaban hace unos minutos. Y vamos a observarnos. Podríamos incluso encender el micrófono y hacer algún sonido, no palabras, solo sonidos, si nos sentimos cómodos con eso. Rápido. Ay, muy bien. Ahora les voy a pedir que coloquen sus manos nuevamente, que no se vean en la cámara. Y les voy a pedir entonces que con sus manos nuevamente reflejen qué esperan de la charla de hoy. Si pueden tomar algún elemento cercano que represente eso que esperan para la charla de hoy, es válido también. Yo comparto esto, que sea un colirio para ustedes. Un colirio además refrescante para los ojos secos. Si quieren hacer algún sonido, lo pueden hacer. O decir alguna palabra o frase breve, también lo pueden hacer. Hola. Toc, toc. Toc, toc. Toc, toc. Toc, toc. Toc, toc. Toc, toc. Muy bien. Muchísimas gracias. Ya podemos salirnos de este ejercicio. Quedamos reflexionando un poco acerca de qué cosas pasaron con ustedes. Me debatía entre si hacer el uso de las manos con el ejercicio o utilizar el cuerpo completo, ¿ok? Pero en mi experiencia, sobre todo en los contextos organizacionales, es que muchas personas no encienden la cámara o sencillamente a lo mejor no se sienten cómodamente vestidas, porque estamos en otros tiempos más de intimidad. Ese espacio que ustedes ven allí, este es un espacio mío, yo estoy viendo el espacio de ustedes. Algunos de ustedes son más neutros, ¿ok? Pero hay otros que dicen de ustedes. Entonces, no siempre las personas se preparan para eso y por eso dije, voy a hacerlo con las manos.
pero pues, se puede hacer un ejercicio donde implique yo que yo me mueva, ¿verdad? Y que haga esto, que me asome, que me salga, que entre, qué ocurre cuando entro, qué ocurre cuando salgo. Y todo eso, de alguna manera, nos puede dar, hacer lo que en psicodrama se llama un caldeamiento, que es esa primera fase de calentar motores para hacer cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer, hacer una intervención, incluso un proceso de coaching, ¿no? Tan interesante esto, miren, como un movimiento tan suave o una solicitud, una petición tan suave como representar algo a través de las manos, nos conecta a nosotros con diferentes historias, ¿ok? Con algunas dificultades, con algunas experiencias. Y esta es la idea de hacer caldeamiento, como conectarnos con nuestra esencia, con nuestro cuerpo, con lo que nos está pasando en el momento, para poder empezar a movilizar esas energías internas que tenemos. Hay frases psicodramáticas que tienen que ver con lo que estás diciendo, Maiva. El cuerpo es un escenario. Detrás del cuerpo hay emociones guardadas. En el cuerpo hay emociones guardadas y detrás del cuerpo hay escenarios y hay escenas. ¿Okay? Entonces, cada movimiento, por sutil que sea, o no solamente los movimientos, porque podríamos hablar de cuerpo en movimiento, pero también podemos hablar de las sensaciones. Y yo comienzo muchas sesiones de coaching preguntándole a la persona, primero haciendo un centramiento con los ojos cerrados si lo desea, y conectar con el cuerpo, pero además le pido a la persona que me diga cuál parte de su cuerpo siente en este momento para esta sesión más fuerte. Y a veces, en algún momento de la sesión, retomo esa parte del cuerpo que me mencionó o cierro hablando de esa parte del cuerpo. O sea, el cuerpo definitivamente es importante, ¿no? Y como digo, está lleno de escenas, es escenario, ¿no? Interesante eso que tú planteas, porque fíjate que cuando nosotros estamos haciendo coaching, al menos en la escuela, que hacemos coaching desde el observador o aprendizaje de segundo orden, trabajamos lenguaje, cuerpo y emoción. Y una de las cosas que se dificulta más trabajar es precisamente la parte del cuerpo. La gente dice, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo trabajo? Y esto es un excelente espacio como para profundizar en esto en función de lo que Miren nos oferta. Así es. Y entonces tenemos esta hermosísima escultura. No hay nada que hagamos, digamos, sintamos que no esté conectado con el cuerpo. Si observamos la escultura, pues las personas están pegadas dentro de la pared y luego van saliendo. Es muy hermosa. Y yo creo que el psicodrama es una de las cosas con las que yo más me he conectado y he aprendido, es precisamente a trabajar con cuerpo. O sea, es muy difícil para mí, como psicodramatista, no incorporar el cuerpo, valga la redundancia, porque es que forma parte, a través de él es un vehículo maravilloso de lograr cosas y de hacer que las personas actúen, tengan planes de acciones más concretos llevados al cuerpo. Aquí pues veo, tengo unas frases que de alguna manera tienen que ver con lo que es psicodrama. El psicodrama creado por Jacob Levi Moreno es un método de abordaje del individuo, la familia, los grupos y la comunidad. Tuvo sus orígenes en el teatro, la sociología y la psicología. Yo voy un poquito más allá y hablo más bien de mi experiencia organizacional, aunque Moreno también hizo algunas cosas en su época. Estamos hablando de los años, entre los años 40 y 70 aproximadamente, que él creó toda esta metodología. Él también trabajó en las empresas, hizo cosas en las familias. Se desarrollan en diferentes ámbitos: clínica, psicoterapia, pedagogía y comunidad. El cuerpo, fíjense que de nuevo aparece, el juego, el espacio y el tiempo confluyen de una manera poética y contribuyen a la libertad creadora y a la tan añorada espontaneidad. El psicodrama se desarrolla en ese espacio transicional que, no siendo ni interno ni externo, eso es un poco difícil de entender, pero ya vamos a ir viendo algunas cosas, se transforma en ese espacio pluripotencial de infinitas posibilidades creadoras. Eso lo encontré en una bibliografía, pero tengo también aquí a Yuyo, una psicodramatista uruguaya que vive en México hace muchos años, que dice que el psicodrama es un camino para lograr un objetivo. Ella lo pone un poco más cercano a lo que nosotros consideramos lo que es el coaching.
Es un conjunto de procedimientos que pueden sistematizarse en pasos, técnicas y recursos dramáticos, y es aquí la gran diferencia entre el psicodrama y el teatro aplicado a, ¿ok? Porque el psicodrama es mucho más estructurado, tiene, ya lo vamos a ver, cosas bien sistemáticas que permiten precisamente que aunque haya creatividad y espontaneidad y sea como esto que yo estoy haciendo con mi cuerpo, también tengo un elemento de foco importante. Ofrece una trama básica secuenciada, planeamiento, acción o dramatización y compartir, que le da consistencia y se deriva de una teoría con la cual es coherente. Eso lo dice Mari Carmen Julio, una señora con mucha experiencia. Y esta frase es maravillosa, siempre la coloco en todas mis presentaciones, imposible que no, que es Jacob Levy, el padre del psicodrama, diciendo en su poema, en el libro Palabras del Padre, este poema: te quitaré los ojos, me los pondré en el lugar de los míos, y tú me quitarás los míos y te los pondrás en el lugar de los tuyos, y así yo te veré con tus ojos y tú me verás a través de los míos. Y cuando nosotros hacemos coaching, nosotros estamos haciendo algo de esto. Y también por eso aparece eso del salón de los espejos. ¿Okay? Entonces en psicograma tenemos 3, 4 y 5. Vamos a ver qué es eso del 3, 4, 5. 3 fases: caldeamiento, acción e integración. Hicimos un caldeamiento, utilizamos nuestras manos para decir algunas cosas, también podemos utilizarlas para presentarnos, para decir qué sentimos, con qué emoción estamos comenzando. También podemos usar el cuerpo. Los caldeamientos pueden ser con pintura, con dibujo, con escultura, con muchísimas cosas que pueden estar allí presentes. Lo importante es que siempre hay que hacer un caldeamiento. En psicograma el caldeamiento se usa para que surja un protagonista. En coaching tenemos a nuestro protagonista. Si es coaching de equipo, pues el equipo completo es el protagonista. La segunda fase es la acción, que es la propia dramatización. Y la última, integración, compartir o cierre, es cuando después que la persona se ha desnudado en el proceso de acción, la volvemos a vestir, como dicen, al menos lo decimos así en la Escuela Venezolana de Psicodrama. Hay un continuum temporal. Un psicograma puede tener una hora de duración, puede durar 35 minutos, puede durar 15. Va a depender mucho de la profundidad a la cual lleguemos. Y hay un continuum emocional que es importantísimo y es, bueno, lo que, digamos, se mide a través del proceso de psicograma y nos acompaña. Entonces tenemos el 3 fases. Y aquí tenemos 4 cosas. La espontaneidad, que es un pilar importantísimo dentro del psicodrama. Moreno dice que nosotros nacemos espontáneos y creativos, pero en el paso del tiempo vamos perdiéndolo y vamos empezando a hacer lo que llaman conservas culturales. Las conservas culturales son importantes, los libros son conservas culturales, la cultura es importante y nos moldea, ¿ok? Un museo es un ejemplo de conserva cultural, pero eso hace que perdamos espontaneidad. Entonces, el llamado del psicodrama, según Moreno, es precisamente a que seamos más espontáneos. El segundo pilar es la creatividad, que está de la mano de la espontaneidad. La espontaneidad es la energía que sopla para que nosotros seamos creativos. El beso del príncipe de la Bella Durmiente es la mejor metáfora para explicar lo que es la espontaneidad y la creatividad. Ambos pilares importantes. Luego está el tele. Alejandra y yo no nos conocemos todavía, pero Alejandra y yo siento que tenemos telepositivo, ¿ok? Maiva y yo tenemos telepositivo, pues además nos conocemos y me quedé en su casa muchas veces, entonces es un tele como más comprobado, ¿ok? Tele es lo que nosotros en Venezuela llamaríamos química o feeling. Entonces, cuando yo voy a un lugar y entro y hay alguien que me llama la atención, me cae bien sin haber hablado y sin haber hecho nada, es telepositivo. Y todo lo contrario, cuando la persona no me gusta nada lo que hace y apenas la conozco ni he hablado, y me genera pues tele negativo. Hay tele neutro también. Entonces, eso es lo que hace que haya encuentros o haya vínculos. ¿Okay? Entonces, el tele es el que define, por ejemplo, lo que ocurre entre un supervisor y un supervisado. ¿Okay? Ese tele puede ser positivo o negativo y eso también se puede trabajar en coaching. ¿Okay? Si el coachee viene contando en una sesión y en otra,
algo asociado a su supervisor o a un compañero o a un par, ahí hay un elemento télico que nosotros no necesariamente le vamos a decir, vamos a trabajar el tele, pero tú como persona que está allí sabes que está ocurriendo algo con ese vínculo y se puede ver cuán cercano está o cuán lejano está. ¿Okay? Sí, que podríamos conectarlo con lo que nosotros llamamos en coaching como la conexión emocional con el otro. Hay gente con la que nos conectamos y es indispensable para el proceso de coaching y hay personas o coachí con las que nos cuesta mucho conectarnos, que tenemos de repente un tele negativo con esa persona y eso hay que construirlo. Tiene que ver eso con esa conexión o con esa conectividad que tú experimentas cuando te encuentras con un otro. Lo interesante es que después de construido y cuando recordamos cómo era antes, nos damos cuenta de que el tele también puede cambiar y que esa Claro, conexión emocional, claro. de hecho, cuando yo siempre digo que mi percepción de las personas después de que son pacientes míos o coaches cambia completamente. O sea, y alguien puede contar algo de alguien, esa persona, y yo me quedo así como pensando, bueno, pero no es así. O sea, hay una conexión diferente, ¿no? Claro, Es claro. como eso, como cuando hablan de tu familia, por decirlo así, ese es otro tele Ujú, diferente, ¿no? sí. Bien, y el cuarto pilar son los roles. Para Moreno es importantísimo, el rol nace antes del yo, así como los freudianos hablan del yo, aquí él habla de los roles. Nosotros nacemos con los roles de hacer pipí, de defecar, de comer, esos son nuestros roles cuando nacemos. Y entonces él dice que nosotros estamos constantemente en diferentes roles. Hoy yo estoy dando esta charla aquí, pero en otro momento soy yo la que estoy atendiendo la charla que estuviera dando Newfield, ¿ok? En este momento Maiva y yo, que somos tan amigas, en este momento tenemos un rol diferente y estamos de co-facilitadoras de esta charla. Y así, o sea, yo soy madre, soy esposa, soy la presidenta de la asociación civil donde vivo, directora de la ICF en este momento, o sea, son muchos roles interesantes en mi vida y eso, según Moreno, a más roles, menos neurosis. Así que los que no tienen muchos roles vayan buscando, porque ayuda. ¿De qué ayuda? Ayuda, porque tiene que ver con la espontaneidad y la creatividad. Ujú. Entonces tenemos 4 pilares. Entonces tenemos 3 fases, 4 pilares. Y esto es, bueno, esta es la gran estructura del psicodrama. Aquí hay 5 elementos. El primero de todos es el escenario. Ahorita les voy a mostrar una foto del escenario de Moreno. Hay un director, que es como el que lleva todo el proceso, el director de la orquesta. Hay un protagonista que es el que salió de emergente grupal, porque el psicodrama suele ser una técnica grupal, de emergente grupal en el caldeamiento, en esa primera fase. Ese protagonista dice, quiero trabajar, yo levanto mi mano, o se pone a llorar, o se mueve, tiene un quiebre, o no sé, y comienza el proceso de psicodrama. El director cuenta con un equipo de yo auxiliares, o al menos uno, ¿verdad? Una persona. Y esos yo auxiliares son los que van a hacer roles que van a acompañar el proceso de psicodrama. Pero los yo auxiliares también surgen de una cosa que se llama audiencia, que si ustedes observan bien, fíjense que la audiencia está afuera del escenario. Pero esa audiencia, esas personitas que están aquí, en algún momento pueden ser yo auxiliares y pueden volver a la audiencia. Y eso es lo enriquecedor. Y fíjense que esto está en pespunte. ¿Por qué es pespunteado? Porque no es rígida la estructura. En el psicodrama no hay mirones de palo, como dirían en el dominó, pero los mirones son de palo. En el psicodrama es imposible decir, yo voy a entrar a una sesión de psicodrama de observadora. No, eso no ocurre. ¿Por qué? Porque tú puedes incluso después ser protagonista y ser el próximo protagonista. Y entonces de ahí pasas y atraviesas el escenario y pasas a un segundo psicodrama. Y el director en un momento dado también puede ser protagonista. Cualquiera de los auxiliares también puede ser protagonista. Es algo muy dinámico. Entonces son 5 elementos que se intercambian, que se conectan, que están allí en la vividez de lo que es el psicodrama. Entonces tenemos 5 instrumentos, 3 fases, 4 pilares y 5 instrumentos. Observen la belleza de este escenario. Este escenario es el original que Moreno creó en Beacon, el estado de Nueva York. Está en otra escuela, en otro lugar.
diferente, pero sigue siendo el mismo instituto. Si observan, es circular, primera cosa importante, el círculo es muy importante como conexión, eso ocurre en muchos procesos de grupo. Hay escalones, dense cuenta, entonces el caldeamiento ocurre con todos aquí, de este lado, por decirlo así, vamos a decir que aquí está ocurriendo el caldeamiento, ¿verdad? No sé si ven el puntero. Aquí hay sillas, hay cojines. El protagonista sube un primer escalón y hace como una pequeña entrevista con el director, indagatoria, para luego pasar al propio escenario. Y observen que hay una cajita de Kleenex o de pañuelitos. No sé por qué será. Y aquí hay unas sillitas, pero pudiera no haber sillas, ¿no? Yo lo pondría vacío. Lo interesante es que aquí hay un balcón. Y eso forma parte de ese escenario. ¿Por qué? Porque en el balcón se van a colocar algunos elementos que surjan, algunos roles que surjan del protagonista, que tienen una relevancia importante o que él ve que están arriba o son muy grandes, son más altos o es una emoción muy grande. ¿Okay? El miedo, por ejemplo, entonces él coloca el miedo arriba y el miedo le habla desde arriba, el miedo de... Y así, ¿okay? Entonces, esto es muy interesante como elemento digamos, y además que otra cosa importante, el psicodrama es la única psicoterapia grupal que tiene escenario. Porque ni siquiera la dramaterapia pudiera tener escenario, pero no necesariamente. En psicodrama hablamos de un espiral, de la periferia al centro. Y suele ocurrir que cuando vamos más al centro, estamos yendo más al pasado. Tal vez coaching no tenga esa particularidad de ir al pasado y tal vez esa sea una de las diferencias, pero tener conciencia de que hay un pasado allí y que una persona pudiera tener una creencia limitante que viene de infancia, no está de más para nosotros saberlo, aunque no necesariamente lo indaguemos. Cuando nosotros indagamos, al menos en coaching, el pasado, bueno, también en psicoterapia lo hacemos, en psicodrama también, es un poco buscando ver dónde la persona estuvo, el aprendizaje que tiene, dónde se constituyó desde su estructura ontológica para actuar hoy en día como actúa. Y muchas veces hacemos algo que pudiera conectarse mucho con el psicodrama, que son los ejercicios indagativos. ¿Ok? ¿En qué consiste un ejercicio indagativo? No es lo mismo interpretar el pasado que irse al pasado. ¿Ok? Entonces, cuando vemos eventos que son importantes en la historia del ser humano o de la persona que tenemos allí enfrente, hacemos un ejercicio indagativo. ¿Qué quiere decir esto? Le pedimos a la persona que retroceda el tiempo, se ubique en ese momento, en ese tiempo, y describa el escenario o el sitio donde fueron los acontecimientos. ¿Ok? Y nos relata, ¿para qué es esto? Para nosotros no quedarnos con la interpretación que el coach hizo de su pasado, sino poder observar el fenómeno, cómo ocurrieron los eventos. Esto nos sirve para ver lo que ocurrió y también sirve para conectar al coachee con ese momento de su historia y ver allí qué juicio se formó, cuáles eran las emociones que estaban presentes, qué acciones generó en función de eso, y ver cómo aprendió a pararse desde una historia pasada y cómo eso afecta su momento presente. ¿Ok? Y cuando nosotros hacemos esa dramatización en el momento presente, probablemente vamos a ver, digo probablemente porque no hay nada total, ¿no? Pero vamos a ver como la estructura ontológica de ese ser humano que se constituyó en su historia de vida. Poderoso. Y es tan poderoso que cuando tú cuentas eso, yo no puedo evitar relacionarlo directamente con el psicodrama. Y aquí, que hay psicodramatistas aquí en la audiencia, deben estar diciendo que eso es música para sus oídos, porque nosotros lo que sí lo hacemos parecido,
pero incluso lo llevamos al cuerpo, o sea, armamos la escena, dónde estaba, qué cuadros había, qué veías a través de la ventana, y la persona te va diciendo lo que había, el paisaje que veía, dónde estaba la puerta, y colocas cojines, y colocas cosas, o sea, esa cosa que es el escenario, con la utilería simulada de un instante, de una escena pasada, ya sea pasado remoto, o ya sea un pasado más cercano, o de un futuro, porque también podríamos trabajar alguna Claro. escena futura. Voy a defender la tesis el martes que viene, estoy asustado. Ah, ok, vamos a ver, defender la tesis para graduarse. Ok, entonces vamos a ver y hacemos la escena y eso es el futuro. Igualito, quiénes están sentados, dónde está el panel, dónde está tu tutor, quiénes están además de ti, quién te está acompañando. O sea, todo eso va a recrear. Y eso es lo que va a hacer que después se puedan hacer las inversiones de roles para que los yo auxiliares entren a hacer los roles en función de lo que el protagonista está trabajando. Los auxiliares no van a hacer cosas de la nada, van a hacer cosas asociadas a lo que el mismo protagonista muestra de ese rol que va a representar. Gracias. Interesante eso, miren, porque fíjate que esto que tú estás diciendo lo aplicamos nosotros más, con algunas modificaciones evidentemente, pero lo aplicamos más cuando hacemos intervención, cuando estamos trabajando la competencia que requiere el coachee para desplazarse de su quiebre, que es parecido a lo que hacemos en psicodrama. Lo único que no utilizamos algunos elementos como el yo auxiliar, por ejemplo, ¿ok? Como la función del yo auxiliar, pero el psicodrama nos sirve mucho para ampliar como la intervención que hacemos del proceso de coaching, ¿ok? Esto que tú dices de trabajar a futuro, poner el escenario futuro para que la persona se visualice, para trabajar cómo esta competencia que estamos aprendiendo actualmente se proyecta a futuro, es muy efectiva. ¿Ok? Claro, la técnica psicodramática, tal como se presenta, con todos sus elementos, lo que he vivido yo hasta el momento es muy profundo lo que consigues allí. Pero esto nos puede ayudar como adaptándolo a lo que nosotros hacemos mucho en el área de intervención, ¿ok? Con todos estos elementos que tú estás planteando. Y aquí tenemos lo que yo propongo, es mi propuesta, ¿ok? De unidad funcional del coaching psicodramático, por llamarlo de alguna manera. No me gusta utilizar mucho los apellidos, pero realmente a mí me es muy difícil hacer una sesión de coaching que no tenga elementos psicodramáticos, ¿no? Entonces está el coach y está el auxiliar, pero el coach y el auxiliar en el momento dado pues son las personas la misma persona, ¿no? Excepto que trabajemos, por ejemplo, que yo lo he hecho, coaching a 4 manos, como lo llamo yo, cuando trabajamos con equipos, ¿ok? Entonces nos vamos 2 coaches y entonces en algún momento una de nosotros, uno de los 2 coaches hace un auxiliar, muestra algo, un reflejo, ya sea con cuerpo, una escultura, y está diciendo, este grupo en este momento yo lo veo así, por ejemplo, ¿no? Y regala esa imagen al equipo mientras el otro está procesando lo que está ocurriendo. O en un momento dado, uno de los coaches puede colocarse detrás de alguien, de uno de los miembros del equipo, y decirle, voy a hacer un doblaje, y entonces dice algo que pudiera ser una lectura, la persona dirá si es verdad o no, o si lo dirá, oye, sí, tienes razón, y está hablando por esa persona, ¿no? Pero es importante que sepamos bueno, es un proceso que no es sencillo, implica una gran pericia, implica una lectura que va más allá digamos, de la lectura que se le puede dar cuando tú estás haciendo una charla donde tienes un bote de personas, sino que estamos hablando de una cosa muy específica, de un grupo de personas con el que vienes trabajando, ¿no? Entonces tenemos esto, y esto está basado en lo que se llama psicodrama bipersonal o diádico, del cual hay una autora brasilera que es muy buena, que se llama, apellido Suquier, que tiene un libro de psicodrama bipersonal en portugués. Y ella hace toda una estructuración del psicodrama bipersonal, que es también el que yo utilizo en el caso de psicoterapia. En el psicodrama se representa la realidad con toda su crudeza. No se cubre con un velo, se revive el momento, el instante. Al reconstruir la escena, imaginen ese escenario donde están ocurriendo cosas, se revive en ocasiones lo trágico, pero con la posibilidad de transformarlo en drama o en comedia.
Moreno decía que al representar teníamos una mirada que nos permitía reírnos de lo que había pasado y que a lo mejor nos había dolido mucho. De hecho, en la tumba de Moreno dice algo así como el hombre que le devolvió la sonrisa a la psicoterapia. Obviamente los que estamos en psicodrama sabemos que se llora mucho en un escenario, de hecho los clinics allí, como les dije, no son casuales, pero realmente el alivio es tan grande, esa catarsis de integración que forma parte del proceso de sanación del psicodrama es maravilloso, ¿no? Y el cuerpo siempre como vehículo, así como comenzamos hablando de eso, siempre el cuerpo como presente y siempre como el que nos permite movernos hacia la acción, ¿ok? Y el escenario, el espacio de contención, donde el tiempo y el espacio van a estar presentes, ¿ok? La posibilidad de que el sujeto transforme internamente su trágica realidad es uno de los fundamentales aportes terapéuticos del psicodrama. Definitivamente es un trabajo interno que implica expresión, y esa es la diferencia entre el psicodrama y la dramaterapia. La dramaterapia es una terapia más hacia adentro. Drama significa, el drama va interiormente, es un proceso interno, mientras que el teatro te mueve a la expresión. El psicodrama tiende a tener los dos elementos. Yo puedo ser una persona que sin haber pasado a ser protagonista en ese escenario que ustedes vieron allí, desde la audiencia estoy trabajando y estoy trabajando con la catarsis de integración del espectador. El distanciamiento, que es un elemento importantísimo también dentro de la dramaterapia, me permite que yo desde afuera también pueda observar las cosas de otra manera. De hecho, la técnica del espejo permite que yo saque al protagonista del escenario, lo ponga en la audiencia y haga a alguien su rol de doble y él pueda verse en movimiento con todo lo que el doble propone, el director con su hipótesis de alguna manera también va moldeando y él aquí observando donde puede decir, no estoy de acuerdo, o wow, no lo había visto así, así me veo yo, así es como yo camino. O sencillamente un quiebre en llanto y darse cuenta de algo que no estaba viendo, ¿no? A través de ese doble. ¿Okay? Y yo me pregunto, ¿qué relación tiene esto con el quiebre, que es un elemento tan importante dentro del coaching, Maiva? ¿Cómo se trabajan los quiebres en coaching? Cuando tú hablabas, una de las cosas que a mí me impactó mucho cuando empecé a meterme un poco en el psicodrama, esto de que el psicodrama es como poner el drama en la escena, ¿ok? Es como poner afuera el drama y poderlo ver. Y yo creo que el quiebre es poner la dificultad, no llamamos drama todavía, o lo que no nos está dando resultado afuera. El problema es que no lo vemos claro. Sabemos que tenemos una dificultad. Y en la medida que vamos indagando, que también hacemos esto de ejercicio indagativo, como, a ver, descríbeme un evento reciente donde esto haya ocurrido. Eso nos permite poner como entender y entregarle al coaching, en otras palabras o en una pequeña interpretación después de poder observar lo que ocurre, el quiebre, que tiene que ser validado por el coaching, evidentemente. ¿Okay? Pero es este poder ver la situación en la práctica, no solamente desde el juicio, lo que te entrega el coaching, sino dame situaciones donde esto te ocurra. Y poder entonces observar, lo que ocurre es probablemente esto. Eso es el quiebre, una dificultad que en ese momento no es un drama, es como el resultado del mundo del coaching, que le está generando una dificultad en un momento dado ante situaciones concretas. Entonces, al indagar ese quiebre, si vamos a ver
¿Cuál fue el drama asociado a lo que estamos observando actualmente? Claro, en psicograma no hablamos de quiebre, sino que hablamos de la No. situación que está viviendo la persona. ¿Ok? Y al Ujú. final, cuando una persona está en proceso de coaching, generalmente tiene algún tema que resolver, ya sea porque lo envió su supervisor en una organización, que por cierto son los coaches más resistentes y a veces más complicados, porque obviamente ellos no entienden por qué lo están mandando a coaching. Entonces hay que hacer como todo un trabajo inicial, esto me permite hacer el caldeamiento, pues, ¿no? Es un poco más amplio. Eh, igual suelo incorporar una sesión tripartita con supervisor y coachee en mitad del proceso, cosa de validar un poco qué pasa ahí, con el coachee, con el supervisor, que las expectativas se estén cubriendo de parte de ambos. Y suelen ser sesiones muy interesantes, ¿no? Y de verdad que eso es importante. Los quiebres son cosas que a veces ocurren, o sea, la persona está trabajando algo y de repente, ¡pah!, como que le cae la locha, como decimos en Venezuela. Le cae la locha y le queda de sombrero, como digo yo, ¿no? Y entonces, wow, es la posibilidad de ver, ok, ¿qué está pasando en este momento? Y ahí es donde el cuerpo, por ejemplo, no lo puedo, yo no lo dejo pasar. ¿Qué está pasando contigo en este momento? ¿Qué sientes en tu cuerpo? ¿Cuál parte de tu cuerpo en este momento Ujú. sientes con tensión o particularmente te llama la atención lo que estás sintiendo? ¿Ok? Ujú. Y eso, a partir de allí hasta podemos hacer preguntas un poco más, ¿ok? ¿Ok? Y si esa parte de tu cuerpo te dijera cosas, ¿qué te diría? Que sería un poco usando la Gestalt, la cual Maiva es maestra, más que yo. Entonces, un poco también, incorporas esa pregunta, si tu estómago hablara, ¿qué diría? Y la mirada va a ser diferente también, ¿no? No nos vamos a quedar en proceso psicoterapéutico, siempre respetando el proceso de coaching, ¿ok? Y ok, esto que te estás dando cuenta ahorita, ¿en qué se relaciona lo que tú querías trabajar al inicio de la sesión? O con el acuerdo que quedamos al inicio, ¿no? Y entonces empezar a acercarnos ya al plan de acción que a la larga lo que deseamos que las personas salgan con un objetivo más logrado, más claro, ¿no? Psicodrama no es para todo el mundo, ¿ok? No es que yo uso psicodrama en todas partes, es lo que más uso, me cuesta mucho no usarlo, pero hay elementos dentro del psicodrama que son más fáciles, más manejables, menos confrontadores, más ligeros, ¿ok? Eh, si el elefante de Maiva hablara, ¿qué diría? La persona no está haciendo un rol, no está sintiéndose ridículo. Lo más que le puede costar es hablar desde el rol, lo cual pudiera ser como que empieza a decir, bueno, lo que pasa es que yo, pero ¿quién está hablando, el elefante o Maiva? Y la persona, ok, pero, ok, esa pudiera ser. Y tú podrías decir, bueno, pero ¿para qué va a poner a hablar el elefante? Bueno, porque el elefante ha sido testigo de esa sesión y es un elemento que está en ese escenario. Vamos a utilizarlo, además es sorpresivo. La sorpresa siempre también es importante. Y esto que tú estás diciendo, si se pareciera a un animal, ¿a qué se parecería? Estoy trabajando con la metáfora y la metáfora no es del psicodrama, es de muchas otras metodologías, pero es muy rica y te permite moverte en eso, ¿no? O le puedes decir a la persona, ok, yo te voy a pedir que te coloques de pie, no va a ser un rol, ¿verdad? Pero que te coloques de pie y hagas con tu cuerpo una escultura que represente lo que estás sintiendo en este momento. Escultura significa que tú vas a usar todo tu cuerpo y lo vas a mover muy lentamente para representarlo, sin palabras. Me meto con cuerpo, ¿ok? Ah, la persona, no, no me pides hacer eso. No pasa nada. Yo no voy a obligar a nadie a hacer algo de eso, ¿no? Eso sí es importante, ¿ok? Puedo pedirle que haga un dibujo, puedo decirle, escoge algo, un elemento que esté aquí en tu escritorio, donde tú estás, que represente cómo te sentiste en esa reunión que estuviste. Entonces la persona agarra este marcador resaltador. Me sentí que todo el mundo me estaba observando. ¿Ok? Y estoy utilizando el elemento psicodramático. Y si ese marcador te dijera, si tú fueras ese marcador, ¿qué diría en ese momento de esa sesión, de ese momento? La persona lo puede hacer o no. O sea, va a depender mucho de lo que leamos, de lo que tengamos allí como la materia prima que nos dé ese coaching o ese equipo. Entonces, si es un
equipo es maravilloso porque, bueno, son mucho más personas y hay unos que son más histriónicos que otros, ¿ok? Pero igualito, siempre como midiendo y siempre como con mucho cuidado, ¿no? Y yo le agregaría allí algo, miren, todas estas estrategias que Miren nos aporta, que son interesantes y que las pueden tener en el espacio donde están, es la creación de confianza desde el inicio hasta el final de la sesión. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos abocamos a generar ese espacio de confianza y a proteger ese espacio de confianza con el coachee o con los equipos o con la persona que tengan en el frente, estén haciendo cualquier tipo de intervención, esa persona no va a develar el ser que es. No se va a arriesgar porque no se siente en un espacio protegido y de confianza. Entonces nosotros tenemos que velar mucho ese espacio de confianza para que el otro pueda expresarse, ¿ok? Y la otra cosa interesante que hay que chequear es nuestros propios juicios. A mí me pasa, ¿ok? Y me pasó mucho cuando inicié psicodrama. O sea, mi propia timidez o mi propia limitación me lleva a no ponerlo afuera. Entonces tengo el juicio, no, esto es difícil, esto es complejo, esto es complicado, y de repente asumo el riesgo, lo pongo chequeando con el coach y cómo se va sintiendo, lo pongo como una posibilidad, no algo impuesto, y me doy cuenta que a partir de allí se despliegan cosas sumamente interesantes. Entonces, el elemento de la confianza en toda relación es indispensable para que el otro pueda entregarse en una relación. ¿Sí? Y la conexión emocional que tengamos en el espacio de coaching o en el espacio terapéutico o en el espacio de cualquier relación. Los roles, el sujeto se acercará más a lo sano, recuerdan lo que les dije hace rato, en la medida que pueda tener una gama de roles representados y más aún con la posibilidad de transformarlos hacia formas creativas de relación. Al final, el psicodrama también es una técnica vincular, implica encuentro, implica vínculos, ¿ok? Y esto lo digo también porque en mi experiencia haciendo assessment centers con psicodrama, que es una de las técnicas más poderosas incluso para evaluar personas y para saber si la persona va a tener un desempeño lo más cercano al desempeño que va a tener en su proyección de trabajo. Eh, Nosotros no vamos a utilizar psicodrama en un rol o en un cargo organizacional donde la persona no tenga vínculos. Imagínense un pobre muchacho de esos que no hablan, que pasan todo el día programando, que yo le haga un assessment center psicodramático con escenas críticas, con auxiliares que entran, con cosas complicadas, cuando él es una persona que a lo mejor más bien tiende a ser introvertido. ¿Ok? Sí, lo que necesito es otro tipo de evaluación. Entonces, ese tipo de cosas se van aprendiendo a lo largo de la experiencia, ¿no? Y la experiencia de poder ver tantas culturas, como el caso mío, en que yo fui de México a la Patagonia y que por ahí hay unas varias personas de la Patagonia, y vi nada más el hotel y el aeropuerto, no puedo hablar de la Patagonia con propiedad, pero recorrí por 5 años seguidos México, la Patagonia y 4 países de África, haciendo evaluaciones del mismo assessment center idéntico, con su caldeamiento, acción y cierre, igualito la estructura del psicodrama, con su test de espontaneidad, que es una de las técnicas más poderosas, y yo auxiliares que entraban, todo eso en diferentes países, en diferentes ciudades, o sea, y comparar y poder ver las diferencias culturales, la forma como hablan en un país, o los estereotipos. Por ejemplo, tuve un grupo en Maracaibo de ingenieros jóvenes que parecían más bien bogotanos, y una oportunidad tuve bogotanos que parecían más bien maracuchos. O sea, es tan interesante la riqueza. Estamos hablando de 2 culturas bastante diferentes. La metáfora es la feliz unión entre la racionalidad y la imaginación, ayuda a la co-creación y a la creatividad, traspasa la barrera de la resistencia. Entonces, cuando yo tengo una persona muy resistente, ¿verdad? Que lo sentimos porque lo sentimos en su respiración, porque, bueno, a lo mejor hasta suda, podemos ver eso ya sea online o presencial, sentimos que la incomodidad del hecho de no ser voluntario en ese proceso de coaching, eso se llama resistencia, y a través de la metáfora nosotros podemos entrar. Si esto fuera un cuento de hadas, ¿cómo sería ese cuento de hadas? ¿Y qué rol tendrías tú en ese cuento de hadas? Ejemplo. Pudiéramos encontrarnos con que le diga, ay, no, yo no sé
hay personas muy concretas, hay pensamientos concretos que les cuesta más trabajar con metáforas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué título de película pasa por tu mente en este momento? ¿Qué tal si yo le pregunto eso a un coachee, verdad? Y por ahí me puedo meter. Y a lo mejor la persona que estaba con esa resistencia tan grande, cuéntame qué título de película, o para el cierre de la sesión, si esta sesión tuviera un nombre de película, ¿cuál sería? Puede ser un nombre inventado o puede ser un nombre de una película que ya tú conozcas. Y eso también es muy rico, pues, ¿no? Eso siempre como que genera como que la confianza, es Interestelar, Callejón de las Almas Perdidas. Dios mío, pues esta gente es creativa. Mira, pues Miren, y aprendió. también podemos usar nosotros un lenguaje metafórico. Ajá. De repente estamos escuchando a alguien, se nos viene una imagen y le podemos decir, cuando te escucho, te asocio con esta imagen e indagar en la persona que le dice esa imagen. O yo hago así, yo le regalo, le voy a regalar una imagen que me acaba de surgir. En este momento, la imagen que me llega es la de un mar de tiburones. ¿Cómo te llega eso? Ah, ahí le dejo eso. Claro. Cuando yo te escucho decir eso, me llega algo así como un sembradío de color amarillo. Sí, así, se pierde en el horizonte. ¿Okay? O también puedo inducirle a él, preguntarle, mejor dicho, si esto que estás diciendo fuera un animal, un vegetal o un mineral, ¿qué sería? Y ojo, un animal es muy diferente a un mineral y muy diferente a un vegetal. Ya el hecho de que escoja una lechuga, una manzana, o escoja un león, o una roca, o una amatista, o la sal, o el azúcar, o sea, cualquier elemento, wow, te va a decir cosas también de su naturaleza. Y por ahí puedes explorar cosas. La otra cosa que también hago es que, bueno, yo utilizo la metáfora en algún momento de la sesión y luego cuando cierro recuerdo esa metáfora. Recuerda que hablábamos de león. ¿Cómo está el león? ¿Qué se está llevando este león? ¿O qué hay del león ahorita en este momento, al cierre, por ejemplo, ¿no? O en la sesión 4 me acuerdo de algo pasa y yo le digo, mira, una sesión en que tú me hablaste del león, ¿te acuerdas? Y ¡pah! Te lo vuelvo a mencionar. Queda ahí como latente. Okay. ¿Cómo se trabaja coaching psicodramático? Pensando en escenas, no me lo expliques, muéstramelo. O sea, la persona te va explicando qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento cuando indagas algo del pasado, ¿verdad? Pero lo importante es que tú, como director psicodramático, empiezas a tener hipótesis de escenas. No hay nada que tú no puedas, en psicodrama siempre lo vas a llevar a una escena, ¿ok? Trabajar con roles y es muy importante sacarte el rol. Si tú hiciste el rol de mamá de alguien, de jefe, supervisor, del miedo, del susto, de la lámpara, tú dices, ok, ahora yo soy, miren, Lucía, y además de eso me gusta comer helado, para que quede anclada la cosa, ¿ok? Poniendo foco en las metáforas, rituales y símbolos que aparecen. La trabajar rituales es muy importante, es poderoso. Tú le puedes decir a la persona, por ejemplo, al cierre de una sesión, mira, esto que hablamos hoy, o esto de lo que conversaste hoy, es que vas a hacer, que vas a hablar con alguien, por ejemplo, que tiene una conversación pendiente. A mí me parece importante que hagas un ritual antes de tener esa conversación. ¿Cómo un ritual? Bueno, lo que tú sientas que puedas hacer, que tenga cuerpo, que tenga sonido, que tenga movimiento. Puede ser un dibujo, puede ser que agarres una hoja y hagas algo con esa hoja, puede ser que sencillamente pongas una canción, la escuches, la baile, o sea, lo que te salga, pero es como una transición a ese paso que te toca hacer con esa conversación que tenías pendiente, ¿no? Y eso es un ritual, eso es importante. Identificando imágenes, un poco lo que decíamos, en lo que trae el coaching, estando atentos al lenguaje corporal, escuchando el silencio. Fíjense qué importante, yo hoy estaba escuchando justamente una sesión de una máster, que los silencios eran tan largos que yo creía que se había colgado la internet. Y no, es que estaba callada. Y entonces la coachee, era una demostrativa, ¿no? La coachee
se cobraba y se daba el vuelto, como decimos nosotros. O sea, ella misma decía, bueno, claro, lo que pasa es que, y la otra calladita, que era la persona, yo estaba pensando qué pregunta le haría, y ella estaba callada, y yo decía, bueno, qué importante es el silencio en el coaching, ¿no? Y en el psicograma también. Proponiendo acción para lo descubierto, psicogramas acción. Y el coaching también lo es. Y aquí tenemos algunas de las técnicas que se utilizan en psicodrama y que se utilizan en las organizaciones. A lo mejor no todas se pueden utilizar en coaching, pero sí podemos trabajarlas con grupos, en el área de educación, en las instituciones. ¿Okay? Entonces tenemos la escultura, que es una maravilla, es muy rico trabajar escultura. No sé, imagínate un grupo de personas que están en un taller de comunicación y que tú les puedas decir a ellos, por ejemplo, hagan una escultura cada uno que represente comunicación agresiva y deja a todos haciendo su escultura de la agresividad. Bueno, y ahora van a hacer una escultura donde ustedes representen comunicación pasiva. ¿Ok? Entonces, y es bien interesante utilizarlo sin palabras. ¿Ok? Si acaso algún sonido. ¿Ok? Eso también es importante. La sociometría es muy interesante también porque la sociometría permite conocer cuáles son las alianzas en un grupo, conocer quiénes están conectados con quiénes y quiénes no. En los grupos siempre hay estrellas y siempre hay islas y personas que se conectan medianamente, digamos, en intermedio, ¿no? Las estrellas son las que tienen más elecciones en un test sociométrico, donde yo puedo, por ejemplo, podría decir, bueno, elige a la persona que te gustaría que fuera tu jefe o a la persona que le contarías un secreto, son dos criterios diferentes, y se van escogiendo como que se van creando unas redes interesantes gráficas que muestran que dos o tres personas suelen ser estrellas y hay personas que no tienen elecciones. Eso es sociometría y es poderoso. De eso se puede hablar hasta en un taller completo, ¿no? El espectrograma, por ejemplo, que es la posibilidad de utilizar elementos, esos mismos elementos que tenemos en los escritorios, para montar algo, ¿ok? Que represente algo. Entonces tengo los elementos puestos así, y entonces la cámara, acerco así para que lo vean más o menos, y ven entonces cosas que la persona montó, entonces, o le toman una foto y le envían al chat del grupo, por ejemplo, ¿no? Y ese espectrograma que tiene unos elementos, ese espectrograma lo que muestra es lo que representa la persona o el grupo en ese momento, con esos elementos. Por ejemplo, si escogen este oso grande, es más grande que este, y a lo mejor representa la ternura, este es más tierno que este, qué sé yo. Cada quien le va a poner su connotación. Vimos ya las metáforas, el role playing, que es dramatizar, ¿ok? Es muy común utilizar la dramatización en el área de entrenamiento, ¿ok? En el área corporativa. La dramatización, la persona muestra algo que está ocurriendo, una situación que está ocurriendo. Tú no la intervienes, sencillamente observas el role playing. Sin embargo, tenemos otra alternativa que es el role training. El role training, tú como facilitador intervienes en esa dramatización. ¿Ok? Y haces cosas psicodramáticas, paras la escena, disculpa, vamos a ver, ¿qué no le estás diciendo a esa persona? Vamos a suponer que es atención al cliente y la persona se está entrenando con un cliente que es un auxiliar, muy difícil. Entonces, ¿qué no le estás diciendo? A ver, ¿a alguien en la audiencia se le ocurre algo de lo que es que puede hacer ella? Y entonces la audiencia, alguien dice, yo creo que le hace falta tal cosa. Ok, vamos a hacer algo, salte un momentico tú. Y él, la persona que está dando la idea de la audiencia, entra a hacer, a continuar la escena. Y él, que se está entrenando, está observando. Y luego él cierra, que fue el que entró, y así vamos todos aprendiendo. Y los que están sentados aquí aprenden por aprendizaje vicario de bandura, los que son psicólogos, educadores lo conocen, ¿ok? O por sencillamente la catarsis de integración del espectador, ¿ok? Ese es el role training, es poderoso. La multiplicación dramática es una técnica que creó un argentino, Pavlovsky, que ya falleció, que en pleno psicodrama la persona inventa cosas, salen las personas a mostrarle al protagonista cosas completamente locas o muy diferentes a lo que observaron en la escena y el protagonista después integra en función de lo que está viviendo. Y el doblaje que ya hemos explicado por allí, que es que la persona escoge a alguien que haga su rol. De verdad que esto es, digamos que un menú de muchas cosas que se pueden hacer. Bien,
Y aquí tenemos la bibliografía sugerida, que nunca está de más siempre tener un background importante. ¿Ok? Muchísimas gracias. De verdad, Bueno, me pueden escribir, perfecto. podemos conversar. Yo tengo conversaciones de 30 minutos y he disfrutado muchísimo esas conversaciones de 30 minutos, donde conozco a la gente me conoce, y la verdad es que la paso muy bien. No importa cuáles sean las disciplinas que tengan, de verdad que lo disfruto mucho.